serpiente y desobedecer a Dios. Y estos fracasos, la falta de responsabilidad o de cumplir la responsabilidad que Dios le da al hombre, trae un resultado malo al final. En el caso de la inocencia, o durante la dispensación de la inocencia, el resultado fue ser expulsados del jardín de Edén. El hombre tuvo que ser expulsado. Entonces, ya vimos el primer domingo la inocencia. El segundo domingo vimos la conciencia. Inocencia, conciencia. De igual manera, Dios le pone una responsabilidad al hombre que era, pues, desde el momento que el hombre sale del huerto del Edén, la responsabilidad era actuar bajo la conciencia, cultivar el bien, practicar lo correcto y por ende evitar el mal. Esa era la responsabilidad. Pero ¿qué ocurre? El hombre escogió lo malo. Y entonces vemos en la Biblia, o hemos leído en la Biblia, que era tanta la maldad del hombre que pues Dios decidió eliminarlo y envía el diluvio, ¿verdad? Entonces la conciencia es desde el momento en que se sale del huerto hasta el diluvio. Esa es la dispensación o el tiempo de la conciencia. ¿Cuál es el fracaso? El hombre escoge lo malo y el resultado es el gran diluvio. Y el domingo pasado vimos, a ver, alguien que me recuerde, ya me olvidó a mí. Vimos el gobierno humano. ¿Cuál era la responsabilidad del gobierno humano? Viene Dios y le dice a Noé y a sus hijos, casi parecido a lo que le dijo a Adán y a Eva al principio, ¿verdad? Le dice Dios a Noé, a sus hijos y a toda la familia que tuvieran muchos hijos y se multiplicaran, y los bendijo Dios para que gobernaran sobre toda criatura. Pero ¿cuál fue el fracaso? Y nos platicaba el pastor Jaime el domingo pasado, muy probablemente del primer chisme que se dio en la humanidad. Pues, y fue de un hijo hacia un padre. Noé se embriagó y su hijo Can lo encontró desnudo. ¿Y qué hizo Can? Corrió a contarle a sus hermanos lo que había descubierto de su padre. Y eso le trajo resultados negativos a Can, porque su padre se molestó cuando despertó de su embriaguez y estaba en sus 5 sentidos. Él se molestó y le dijo algo desagradable a su hijo. Ya vamos a ver más adelante qué fue lo que él le dijo. Entonces, esta dispensación del gobierno humano finaliza con que Noé maldice a Can se va, y de ahí surge la idea de construir una torre, la torre de Babel. ¿Cuál es el resultado final? Dios pone confusión en estas personas y los castiga. Ahí nacen las nuevas, los idiomas que conocemos, ¿verdad? Y la torre de Babel es detenida. Ahora vamos a ver la promesa. Y en la promesa ya tenemos lista la presentación. Y en la... Vamos a sacar video.
Entonces, nos vamos a la promesa. Y pues, la promesa... Vamos a ver otro video. En realidad era el tema introductorio de la promesa, pero teníamos un problemita técnico ahí ya resuelto. Les comentaba que vamos a ver en la promesa a un personaje bíblico que se convierte en dos. Es uno solo, pero se convierte en dos. Un hombre viejo y un hombre nuevo. Abraham, sin H intercalada, y Abraham, ¿verdad? Abraham, que significa padre exaltado, y Abraham, que es padre de multitudes. Es el mismo, pero en dos tiempos totalmente diferentes. De las ciudades antiguas, o más antiguas que la humanidad tiene evidencia, ¿verdad? Está Jericó, Mohenjo-Daro, Cataluyut y Ur, siendo la más antigua Ur. Pero antes, porque ahorita justamente estamos llegando a la mitad de las 7 dispensaciones. Entonces, para refrescar la memoria, vamos a anotar ahí en el brochure que ustedes tienen las 7 dispensaciones. Queríamos que las recordaran, porque como sabemos que somos un poco olvidadizos, las vamos a proyectar en el televisor. Pongamos la copia, Oscar, para que copiemos. Estas son las 3 que hemos visto y las que hablaba al principio: inocencia, conciencia y gobierno humano. Esas son las que hemos visto hasta ahorita, pero son 7. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las otras 4. Inocencia, conciencia, gobierno humano, temas ya vistos, promesa, que es el tema que vamos a ver hoy, ley, gracia y reino milenial, que son los 3 temas que quedan en esta serie. Así es de que no se pierdan ninguna de las siguientes reuniones para que podamos hacer juntos ese recorrido a través de la palabra del Señor. Las escribimos ahí, las 7 dispensaciones, en nuestro brochure, y entramos de lleno con el tema de la promesa. Hay un versículo que vamos a buscar en nuestras Biblias, Deuteronomio 7, versículo 9, que dice así: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, esto era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se tenía que reconocer que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Vamos a ver una responsabilidad que Dios le entregó a Abraham. La responsabilidad en esta dispensación era simple, fácil. Básicamente, habitar en Canaán. Esa era la responsabilidad. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Solo vamos a ver 5 claves, ¿verdad? La primera es que la responsabilidad de esta dispensación era habitar en Canaán. Veamos el versículo siguiente. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Les comentaba de las ciudades más antiguas que se tiene evidencia.
De donde Jehová le dice a Abraham que se vaya es de Ur. Ur era una ciudad donde había mucho crecimiento artístico, industrial, comercio, pero se había descuidado o se había perdido el temor al verdadero Jehová. Y ellos, de hecho Ur, era la ciudad en honor a la luna y adoraban a la luna. Se habían olvidado de Jehová. Entonces Jehová, conociendo o sabiendo lo que iba a suceder con Abraham, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Oremos. Señor Dios Padre que estás en gloria, agradecidos con usted por permitirnos estar una vez más juntos como hermanos en la fe. Le pedimos que ordene nuestros pensamientos y que lo que esta mañana acá digamos sea inspirado por usted y venga de usted, Padre. Abra nuestra mente y nuestros corazones en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Les decía que Jehová le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A veces estamos, ustedes y yo, en un lugar donde no tenemos que estar, o en un momento, ¿verdad?, que no tenemos que estar pasando, y Jehová nos quiere mover. Jehová nos dice: andate de acá, no es este tu lugar, vete de acá, necesito sacarte, necesito llevarte a otro lugar, a otro tiempo, a otro entorno. Y tenemos que aprender a escuchar cuando el Señor nos quiere sacar de esos lugares. Entonces, en este momento está sacando a Abraham y le da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hace algunos años, yo era todavía un niño, y como movimiento Gran Comisión acá en la entrada, tuvimos que dejar atrás un lugar. Y en realidad yo había crecido en ese lugar y quería seguir. Y me molestaba y decía: ¿por qué Dios nos... o por qué? Miraba a los líderes y decía: ¿por qué estos hombres están queriendo ir a otro lugar? Pero en realidad no eran ellos, era Dios trayéndonos de un lugar a otro mucho mejor, ¿verdad? Y ahora podemos ver la obra del Señor real a nuestros ojos. Y eso estaba ocurriendo en este momento histórico con Abraham. Dios le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuál es el requisito? Uno, salir y después habitar en Canaán. Pero veamos, recordemos que aquí no es Abraham, sino que todavía es Abraham, el viejo hombre. Veamos lo que ocurre en el siguiente versículo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra por generaciones hasta nosotros. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Siguiente versículo. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hasta ahí todo magnífico. Obedeció a Jehová, se va de Ur para la tierra que Dios le había prometido. Veamos el siguiente. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Continúa la promesa, ¿verdad? De tu descendencia será esta tierra, de tu descendencia será esta tierra. Y pues, como les decía, hasta ahí todo magnífico. Veamos el siguiente versículo.
¿Qué ocurre? Viene el fracaso. Y el fracaso fue, como lo vimos en las dispensaciones anteriores y en los mensajes anteriores, no obedecer la instrucción que Jehová había dado. Simplemente el fracaso acá fue descender a Egipto. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Sale de Ur con posesiones, sale de Ur con ganado, con vacas, ovejas, pero hay una bulla mundana que viene hambre, y ahí entra la parte carnal y tiene miedo, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos pasa. Principio de año, cuando uno lee las noticias, generalmente dicen este año va a ser la sequía más grande. Yo creo que tengo como 5 años de estar leyendo eso. Este año va a ser la sequía más grande y va a haber hambre y no va a llover. Y hemos visto la lluvia, ¿verdad? Entonces, y nos asustamos y nos afligimos y pasamos circunstancias en nuestra vida, momentos en nuestra vida donde decimos: ¿será que la promesa de Dios no se va a cumplir? Y dudamos. Y esa duda es pecado. Dudamos. No tenemos que dudar, porque la promesa de Dios es real. Y entonces hubo hambre en la tierra de Egipto, desciende Abraham a Egipto para morar en ella, porque era grande el hambre en la tierra. Y tenía vacas que podían guiñar y ovejas, y podía comer carne. Pero como había una hambre, era lo que se comentaba, una gran hambruna, entonces él desciende. Y ese fue el fracaso: desobedecer, permanecer en Canaán. Veamos el siguiente versículo. Cuando ya estaba llegando a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, le dice Abraham, yo muy bien sé que tú eres una mujer hermosa, porque Sarai era una mujer muy hermosa, y le dice: y cuando los egipcios te vean, van a decir: esta mujer es la esposa de este hombre, y me van a matar, y a ti te van a dejar con vida para quedarse contigo. ¿Qué ven en esto? Ya no era una instrucción de Dios, sino eran los pensamientos o las predisposiciones que Abraham tenía con respecto a lo que podía suceder en el futuro. Eso nos pasa a nosotros. Y empezamos a planificar cosas. Decimos: tengo que mover esta pieza y mover esta otra, porque queremos hacerlo muchas veces en nuestras propias fuerzas, no siguiendo la instrucción de Dios y desconfiando en las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, por eso, para que me vaya bien y no me maten por causa tuya, le dice Abraham, tenía miedo, diles por favor que eres mi hermana. ¿Y qué había ahí? Una mentira, algo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Abraham le estaba diciendo a Sarai que mintiera. Y esa es la desobediencia. Veamos el siguiente versículo. El siguiente. Lo que ocurre, para los que no, acá no se termina de la historia, porque si leemos todo el capítulo, regresémonos, Oscar, por favor, a la anterior diapositiva, pero lo pueden anotar ahí al margen de su brochure, Génesis 12, y leerlo todo, para que vean qué ocurre después. Se lo voy a resumir. Lo que ocurre es que los hombres de Egipto miran la belleza de Sarai, y no solo eso, van donde Faraón, los príncipes, y le dicen que hay una mujer de gran belleza, y Sarai termina siendo mujer de Faraón. Y eso le trae una gran desgracia a Faraón, quien después se da cuenta que esta mujer no era hermana de Abraham, sino que era su mujer, y expulsan, por así decirlo, a Abraham de esa tierra, y le toca que
nuevamente ser un forastero. Pero ese es el Abraham viejo. Todos, y más adelante vamos a ver qué ocurre después con Abraham. Nos vamos a ir a Génesis 26:1. En ese tiempo hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, además de la que hubo cuando Abraham aún vivía. Acá ya está hablando, o nos está moviendo históricamente el tiempo al momento de Abraham, ¿verdad? Ya no era Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto. Una vez más, no vayas a Egipto. No te movas donde el Señor no quiere que estés. Ya conocemos cuáles son esos lugares y sentimos nosotros como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos habla en lugares donde no tenemos que estar. Y acá le dice: quédate donde yo te diga y por ahora sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les voy a dar todas estas tierras. Así cumpliré la promesa que le hice a tu padre Abraham. Pero ojo, en este momento Abraham ya había muerto. Él ya no estaba. No pudo ver cumplida esa promesa a causa de la desobediencia. No la pudo ver cumplida. Pero Dios no miente, y la promesa la había hecho, tenía que cumplirla, y se la cumple, y la cumple en este versículo. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Y nosotros, ustedes y yo, los que estamos en esas sillas, hemos sido bendecidos por medio de eso. Porque en la historia vemos los tiempos y cómo Jesús vino siendo ellos sus padres. Veamos el siguiente. Hemos visto dos puntos. Primero, ¿cuál fue el primero que vimos? ¿Cuál era la promesa? Se iba a salir de la tierra de Ur para habitar en Canaán. ¿Y qué ocurrió? Desobedeció. Ese fue el fracaso, descender a Egipto. Vamos a ver la tercera clave. El resultado final fue que el pueblo amado de Dios, para quienes Dios había diseñado un plan perfecto, terminaron siendo esclavos en Egipto. Eso es lo que nos ocurre cuando desobedecemos. Por 430 años. En Éxodo 12:40, para que lo veamos a la luz de la palabra, Éxodo 12:40 dice que los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. El pecado, ahí lo tenemos en el brochure, el pecado esclaviza y hace nuestra vida miserable. El pecado esclaviza y hace nuestra vida miserable. Vamos a leer Éxodo 1, el siguiente versículo, Éxodo 1 del 8 al 14. Estos hombres eran esclavos, pero seguían siendo el pueblo amado de Dios. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: como pueden ver,
el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Siguiente. Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que en caso de guerra ellos también se alíen a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramsés, que eran bodegas o ciudades grandes de almacenaje. El pecado, una verdad espiritual, es que, ahí lo tenemos en el brochure, el pecado produce cansancio. El pecado produce cansancio. Y podemos ver cómo los egipcios estaban afligiendo a los israelitas. Ese es el resultado de la desobediencia de Abraham, siendo Abraham, no Abraham. Así los israelitas construyeron al faraón Pitón y Ramsés, que eran ciudades de almacenaje. Veamos el siguiente. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Entre más los oprimían, más crecían. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Una vez más les repito, el pecado siempre va a producir cansancio. Pero Dios estaba con el pueblo de Israel. Era el pueblo amado de Dios. Es el pueblo amado de Dios. Ustedes y yo somos el pueblo amado de Dios. Y Dios, una vez más, muestra su gracia, y lo vamos a ver en la cuarta clave. Dios muestra una vez más su gracia, salvándolos de la esclavitud, enviando a Moisés. Y vamos a leer Éxodo 3:8. He descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, para librarlos de la mano de los egipcios. Dios amando al pueblo de Israel. Así envió a su Hijo también para liberarnos a ustedes y a mí de Egipto, del pecado. Ese pecado que produce cansancio, que nos agobia, que nos frustra, que nos ata a los lugares donde Dios no quiere que estemos. Él envió a su Hijo Jesús para librarnos de eso. Envió a su Hijo Jesús para que si confiamos en Él, lo confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, podamos tener una vida en total libertad. Esa libertad que se puede disfrutar. Veamos el siguiente. Abraham, ya no siendo Abraham, sino que siendo Abraham el padre enaltecido, sino que siendo Abraham el padre de generaciones,
tuvo una prueba fuerte. Y esa prueba, la prueba más grande que Abraham tuvo fue acceder a sacrificar al hijo de la promesa, que era Isaac. Ese es el Abraham nuevo. Ya no aquel que desobedeció a quedarse en el lugar que Dios le había dicho que estuviera, sino un hombre totalmente transformado. Aquel hombre que no escatimó ni a su propio hijo, como Dios tampoco escatimó a su hijo Jesucristo. Abraham, Dios le dice, veámoslo a la luz de la palabra. Se nos trabó. Todos conocemos la historia de Abraham y Sara, ¿verdad? No podían tener hijos, tenía tantos años, Abraham siendo ya un anciano y ella una ancianita. Intentaban, y Sarai termina diciéndole a Abraham en sus propias ideas que ella no puede y que hay una otra persona, quien ella le da permiso a Abraham para que tengan un hijo. Pero eso hace que Sara no trate tan bien a esta muchacha y ella huye, ¿verdad? Y como ella huye, cuando ella huye, Dios le dice, se le presenta a Jehová y le dice, no, de ti también con ustedes tengo un propósito. Pero el diseño original era que Abraham tuviera un hijo con Sara y fuera Isaac. Y acá vamos a ver en Génesis 22:1 dice, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios y él respondió aquí estoy. Toma a tu hijo, a tu único hijo. Sí, le dice, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Y vamos al siguiente. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos dice, toma a tu hijo, tu único hijo, ese que tanto amas, llévalo y sacrificalo? Gracias a Dios que estamos viviendo en otra dispensación hoy. Muy difícilmente accederíamos, hermanos. Gracias a Dios que estamos viendo otra dispensación. Y Abraham obedeció. Veamos. Abraham obedeció y llevó a Isaac. Y Dios en ese lugar le dijo, no te preocupes. Ya cuando Abraham estaba listo con el cuchillo, ¿se imaginan? Y Dios le dijo, no te preocupes, acá está este animalito, te lo pongo para que no lo hagas con tu hijo. Ya fuiste probado y sé que ya no sos aquel Abraham viejo, aquel Abraham que desobedeció, que hacía planes en su propia mente, que perdió confianza en la promesa, y sé que ahora sos uno de los padres de la fe, Abraham. Entonces, esta dispensación cierra con Moisés siendo dado por Dios para librar al pueblo de la esclavitud en Egipto. No sé cuál es el Egipto en el que usted y yo podamos estar, pero sí sé que Dios hace más de 2023 años dio a su Hijo Jesucristo para que viniera a habitar entre la humanidad, juzgado
sin piedad, azotado, llevado a una cruz, sepultado. Pero 3 días después lo fueron a buscar y ya no estaba en ese sepulcro. Él había resucitado y con Él resucitamos nosotros. Y Él nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y reconocemos en nuestro corazón que es el único Salvador, vamos a tener vida, y vida en abundancia, vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos. Dios soberano y Padre que está en el cielo, gracias Señor porque su palabra es perfecta y a través de ella podemos ver los diferentes tiempos y las formas en que usted ha tratado con la humanidad. Gracias Señor porque a pesar de desobedecer como Abraham lo hizo, usted es misericordioso y usted siempre le ha dado una salida a la humanidad. Y en este tiempo podemos disfrutar de la salida perfecta, la muerte de su Hijo Jesucristo, el derramamiento de sangre para darnos vida a nosotros, vida eterna. Gracias Señor por su palabra. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. 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 Una de las promesas de nuestro Señor Jesucristo es que dice que no nos dejará solos en ningún momento, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. La próxima alabanza dice: conmigo estás. Dios nunca nos deja solos. Así que pónganse de pie y vamos a entonar la última alabanza. Y les invitamos a que no se vayan a ir al momento de terminar la reunión, ¿verdad? Porque hay unos también, aparte de los niños, también nosotros vamos a deleitarnos de una merenita. Que no nos van a llevar los lápices, hay que juntar a todos en la salida. Tiene video. La música. Tiene video, ¿no? Pero llega video sin letra. Eso no sabe. Todo el audio. Es el siempre ya lo hago. Hemos tenido problemas ahí con mis técnicos. A esa son los Señor. Vamos hermanos, que nos ayuden con las palmas aquí. Cuando estaba muerto, fue tú quien me liberó de esta vida. Sí, porque no sería yo. Quien me guió por el desierto, y serás tú quien me cuidará hasta el final. Con mis ojos pude mirar lo que tú has hecho, y tu fuerza actuó no solo para mí. Vi milagros que hoy aún no puedo entender. Ahora puedo saber que es el Señor mi Dios. Vamos, y mira el pasado. Y miro al pasado y veo tu bondad. Sé que nunca me abandonarás. Y eres Dios, sé que tú no fallarás. Y miro al futuro y veo tu verdad. Sé que tus promesas cumplirás. Grande es Dios, por eso yo canto. Sé que conmigo estás. Sé que conmigo estás.
Fuiste tú quien siempre sufrió mi necesidad. Comenzaste en mi corazón la buena obra. Y sabemos, y serás tú quien la perfeccionará hasta el final. Vamos, todos juntos. Y miro al pasado y veo tu boca. Sé que nunca me abandonarás. Eres Dios, sé que tú no fallarás. Y miro al futuro y veo